tema 1, Año Paulino, tiene como título Año Paulino. Y entonces tendremos que irnos hasta allá por el 2000, 2008, 2009, con el Papa Benedicto XVI, que declaró año jubilar dedicado a San Pablo, ¿verdad? A este apóstol en su cumpleaños número 2000, ¿verdad? Esto porque se cree que vivió nació entre el año 7 y el 10 de nuestra era cristiana. San Pablo pues es autor de 13 cartas, las cuales en conjunto contienen 87 capítulos y forman parte del Nuevo Testamento. Pues ahí está un poquito como recapitulación del tema anterior, ¿verdad? Que hablábamos de ¿qué era el punto importante del otro tema? ¿Cuál era el punto importante central del tema anterior? ¿Del pasado que vimos? No. ¿El de la semana pasada? Ah, ok. El de la semana pasada. Aquí tengo, dice curso de San Pablo, tema de introducción, con ocasión del cumpleaños 2000 de San Pablo, año de 7 al 10, sí, de nuestra era cristiana. Es la iglesia no, concede- que lo leas, sino que lo sepamos, ¿no? sí, o sea, Sí, pero recuerdan ¿cuál lo es que- el punto central que tratamos referente a la gracia? Acuérdense. El perdón. Confesar. Sí, pero ¿a través de qué? De la de la confesión. confesión, ¿no? Bueno, sí, pero Sí, ¿cuál es el objetivo del año jubilar? Penitencia. La indulgencia. Las Indulgencias, indulgencias ajá. plenarias. Ese es el punto importante de la introducción, la indulgencia plenaria. Y ahora sí entra ya la confesión, entra la visita a la Basílica de San Pedro, entra la oración por el Santo Papa, ¿verdad? Actual, en aquel entonces diríamos el Papa Benedicto XVI. Bien, pues es una recapitulación esto del tema anterior un poquito, renovando otra vez eso, ¿verdad? Del 28 de junio del 2008 al 28 de junio del 2009. Esto con el motivo del nacimiento de San Pablo entre el 7 y el 10. San Pablo es autor de 13 cartas, pero si cabe recapitular que la carta a los hebreos no meramente es de su puño y letra. Tiene el rasgo paulino, pero se cree que es de uno de sus discípulos. Y se le atribuyó a él. Sí, porque si no se le atribuye a un apóstol un escrito inspirado por Dios, aunque sea inspirado por Dios, si no se le atribuye a un apóstol, no entra al canon bíblico, no entra, no puede entrar, ¿verdad? Ok, bueno, entonces la carta a los hebreos, dícese que es de un discípulo de él, pero que él es el autor intelectual, ya el autor material, el que escribió y todo, pues ciertamente debe haber sido otra persona ajena a él, no en el caso de las otras 12 cartas. Igual y hablamos de 13 cartas de San Pablo. Bien, dentro de la historia San Pablo brilla con una luz propia, esto dentro y fuera del catolicismo, porque San Pablo, por ejemplo, el protestantismo cita a San Pablo, tiene a San Pablo como pilar de la iglesia, aunque ellos no hablan de la iglesia católica, hablan de sus grupos religiosos como si esos fueran la iglesia católica. Reconocen que cuando hablo fuera de la iglesia me refiero a estos grupos sectarios, ¿verdad? Que aún a pesar de que no ejercen una fe dentro de la iglesia católica, lo reconocen, ¿verdad? Como el apóstol. ¿Okay? Por ejemplo, ya dentro del catolicismo, los comentarios que hay aquí son dentro del catolicismo. San Juan Crisóstomo, el llamado pico de oro, ¿verdad? Dice de él, dice de San Pablo, se entiende inspirado por el Espíritu Santo. Estos son nombres místicos,
Son hombres espirituales de oración, muchos son padres de la iglesia, otros son santos padres, etc. Él dice que San Pablo es superior a muchos ángeles y arcángeles. Tal vez no en calidad, pero sí en actividad, ¿verdad? Sin calidad porque fue hecho de una manera distinta, pero calidad, actividad por lo que hace. Sí, porque de alguna manera está inspirado en plenitud por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, y tiene muchas desventajas a diferencia de un ángel, de un arcángel, ellos que tienen el poder de, ¿verdad?, de transportar materia, ¿verdad? Eso lo vimos en angelología. Bueno, usted nos alcanzaste algunos temas, ¿no?, de Sí. angelología. Sí. Ok, ¿usted también, Lili? Sí. Sí, ok, bueno, ahí está. Ahí veíamos eso, ¿verdad? Que tienen el poder de transportar materia. Por ejemplo, a Jesús en el capítulo 4 de San Mateo y capítulo 4 de San Lucas nos hablan de cómo Jesús en las tentaciones fue transportado, fue llevado primero al monte más alto y de ahí le mostraron todas las riquezas del mundo. Después fue llevado a la parte más alta del templo, intentado ahí, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, en ese sentido, San Juan Crisóstomo lo define como superior a un ángel o a los ángeles o a algunos ángeles y algunos arcángeles. Y volvemos al punto, no en calidad, ¿verdad? Porque los ángeles, los arcángeles no son de carne y hueso, son espíritu puro. Y San Pablo no, San Pablo es de carne y hueso, más hueso que carne, porque estaba muy flaquito, ¿verdad? Ok, ciertamente no en calidad, pero sí en actividad. En actividad sí. Ok. Llenar de ejemplos, pero es más de lo mismo. Solo ponemos estos para que nos demos cuenta que hay mucho material de que santos inspirados por el Espíritu Santo hablan de él, ¿verdad? Otros lo llaman el 13º apóstol. ¿Cuántos apóstoles fueron? 12 y 13. 12º, 12. Entonces el 13º, el apóstol 13. Así lo definen otros, ¿verdad? Como el apóstol, el 13º apóstol o el apóstol 13. Otros lo definen como el primero después del único. ¿Quién es el único? Cristo. Entonces en este caso estaría delante de Pedro. Y Judas vendría siendo el apóstol 13 que marchó. ¿Verdad? Tremendo eso, tremendo eso. Ok, bueno, pues son ejemplos, 3 ejemplos, San Juan Crisóstomo, Dante y otros, la definición que hacen de él. En el caso de Jesús, ya entrando en la relación con Jesús, Jesús le ha concedido gracias y dones. Y podemos otra vez volver a tomar el texto ¿verdad? Porque Él va a llevar mi nombre a las naciones paganas. Lo he elegido yo para que me lleve mi mensaje hacia las naciones paganas. Entonces, ¿cuáles son esos dones que el Señor le ha dado? Más adelante vamos a verlos, ¿no? Aquí solamente estamos dándonos una idea. O sea, que esos son los que lo que caracterizaban, el valor que tenía y la fuerza. Un ejemplo, ¿verdad? El valor y la fuerza. Y no se le conoce alguna traición a Jesús como algunos.
Ya sabemos quién, ¿verdad? Sí, ya sabemos quién. Dios le dio el don de la ciencia. Y esto lo dice la cabeza de la iglesia que ya Jesús había definido. El apóstol Pedro en segunda carta, capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿Qué dice? De Jesús respecto a la ciencia que Jesucristo le ha conferido. Se consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Ok. Entonces le dio el don de la ciencia. ¿Cuántos dones se dice que son del Espíritu Santo? 7. ¿Me los pueden mencionar? Sabiduría, donde Sabiduría, consejo, fortaleza. Bueno. temor de Dios, Ujú. Ciencia. fortaleza, Fortaleza. Sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, entendimiento, temor de Dios. ¿Qué era lo otro que dijiste, Jesús? No, hay Consejo, no tienen consejo. un orden. No tienen un orden, ¿verdad? No. Sabiduría, Ujú. inteligencia, Inteligencia, fortaleza, fortaleza. ciencia, el don de consejo, No. cons- Consejo, bueno, sí, consejo, consejo, piedad piedad. y temor de Dios. Temor de Dios. Ajá. Ok, eso es lo que se le dio a él. El don de lenguas, entre otras cosas, el don de lenguas que él no le da mucha importancia. Y no porque no tenga en sí importancia el don de lenguas, sino porque de por sí que el don de lenguas ha sido muy polémico dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay por ahí grupos, ni modo, lo tengo que decir, dentro de la iglesia católica, que porque pertenecen ya a Renovación, pues ya por el hecho de pertenecer a Renovación, tienen un don y si no se lo vamos a adjudicar. No va por ahí. No va por ahí, ¿verdad? No todos son, hay dones diferentes, dice la Sagrada Escritura. Hay dones diferentes. No todos son dice San Pablo, si alguien habla el don de lenguas, que también exista quien lo interprete. Y si no hay quien interprete el don de lenguas, el que hable el don de lenguas mejor que se calle. Porque el que habla en don de lenguas alaba y bendice a Dios, mientras el que dice una palabra entendible por todos edifica el cuerpo místico de Cristo. Tremendo eso. Tenemos que entenderlo. Ok, voy a borrar para pasar la otra parte. Vida, ¿verdad? ¿A Pedro o a Pablo? A Pedro. Lo que Dios le enseñó a Pedro durante toda su vida, a Pablo se lo enseñó en una visión, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando iba a Damasco. ¿Capítulo qué de ellos? 9, el 9 que tocamos en el ¿Que vimos tema ahorita? anterior. Ah, Sí, ahí hay que leer todo el capítulo para ver la conversión de San Pablo, ¿verdad? Cómo en esa visión le cuesta la vista para borrarle, como en un sentido de interpretación, vamos a decirlo así, poquito corriente, para borrarle toda la visión de pecado, lo vivido y todo, Un ¿verdad? comienzo nuevo, Exactamente, le hace perder la vista, ¿verdad? Lo hace quedar, creo, 3 días, 3 noches en ceguera total, hasta que va capítulo 9, 15, hasta que va Ananías a imponerle las manos, no había comido, estaba en ayunas, hasta que va y le impone las manos, se le caen unas como escamas de los ojos y recobra la vista, se pone a comer y listo para ser enviado, listo para ser enviado.
Nada, Un nada de tipazo. que déjame descanso tantito ni Pero nada. como No. usted dice después, o sea, a Pedro se lo enseñó en toda su vida y a Pablo en un ratito. Sí, en una visión. Fue cuando cayó el caballo. La visión del cielo, ¿verdad? Entonces es importante el conocimiento que tiene San Pablo. Mejor maestro del tiempo de Pablo, pues uno de los mejores. Dícese que es el mejor del tiempo de San Pablo. Le enseñó ciertamente el conocimiento del Antiguo Testamento. Era un celoso defensor de la ley de Moisés. El sábado no se diga, ¿verdad? Cuando muchas acciones que el pueblo de Israel hacía en sábado, encabezado por los sumos sacerdotes, a Jesús lo reventaban, le caían, ¿verdad?, mal. Bueno, Jesucristo le reveló el misterio de la doctrina cristiana. Entonces tiene conocimiento de todo el Antiguo Testamento y tiene conocimiento Del del nuevo. Nuevo Testamento, hasta donde él puede. El primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Por el año 49, por ahí, antes del primer concilio ecuménico de Jerusalén. Antes, mucho antes. Ahí está, pues, ¿verdad? Entonces, conocedor de la doctrina del Antiguo Testamento, leyes y todo, y entonces se va a dar cuenta que la ley de Moisés es portadora del pecado y no es para salvarse. Sí, como nos decía el padre la otra vez en misa, ¿verdad? Que ¿se acuerdan del misa que hablaba de la ley? Cuando leyó la lectura, que en sí, porque nos dijo de que cuántos mandamientos eran, ¿verdad? Pero que antes eran mucho más, pero en sí se dieron Sí. cuenta que la ley llevaba a cometer más Cuando pecados. Jesús llega, encuentra 612 mandamientos, cuando Dios solamente dio 10. Entonces es importante darnos cuenta de esto, cómo todo esto no le agrada a Cristo, no le agrada para nada, nada. Toda la manipulación, la forma como trabajan la ley y todo eso. Entonces a él le concede el misterio de la doctrina cristiana. Ciertamente conocimiento del Antiguo Testamento, sí, por la doctrina que le enseñó su mamá, su familia, en la casa, y luego cuando ya fue a la escuela de Jerusalén, que era como hoy una universidad, a la doctrina con Gamaliel. Me imagino que todavía se utilizaba aquello de que yo te elijo a ti, y él eligió a Gamaliel como su maestro, no en el caso de Jesús, que dice, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los eligió a ustedes, ¿verdad? Porque esa era la costumbre del Antiguo Testamento, según la ley. Entonces la ley, ¿en qué sentido dice San Pablo que es transmisora del pecado? Porque no matarás. Dice, y si yo estoy nuevo en la vida y yo no tengo intenciones de matar, entonces al estudiar la ley, el quinto mandamiento, no matarás, me voy a dar cuenta que hay muerte y que alguien puede matar y puede que yo lo ejercite. Y como eso todos los demás mandamientos. Si no hubiera ley, yo no sabría que robar es pecado, que matar es pecado, que adulterar es pecado, que robar es pecado, que esto y lo otro aquello. La misma ley transmisora del pecado, dice. Pues maldito sea todo aquel que no cumple la ley. Dice la ley en el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
Sí, hay que saberlo, sí, pero no podemos fundamentar un sistema de vida hoy día en el Antiguo Testamento. No se puede, porque moralmente no es adaptable a la vida de hoy. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se utilizaba ¿qué sería? La poligamia, por ejemplo, ¿verdad? Un hombre con varias mujeres. Hoy ya no se puede. De hecho, los mormones hacen eso. Los mormones utilizan la poligamia. Por eso les gusta mucho irse ahí, porque ahí pueden tener varias mujeres, pero ante la ley es un delito. Es un delito. Entonces, qué fácil, ¿verdad? Ok. San Pablo, pues, volvemos al punto con San Pablo, después de lo que se le concedió. San Pablo superó a muchos en santidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por sus escritos, por su servicio apostólico, por su celo para llevar a Cristo a todos los corazones, y ampliando aquí, por su celo por la salvación de las almas, ¿verdad? Por la salvación de las almas. Ahorita estaba en la otra comunidad y le decía, si nosotros como servidores no tenemos en nosotros el celo por la salvación de las almas, hagan ustedes lo que hagan, se les pelen las rodillas ahí en el Santísimo 24 horas y que tengan los puros huesos porque adoran y alaban y bendicen a Dios. Pero si su servicio no lleva a las almas a la salvación, pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay que llevarlos a una concientización, hay que llevarlos a un proceso de conversión, pero hay que enamorarlos de Cristo, hay que hablarles de cara a la eternidad. Si tú mueres en tu pecado, ahí permaneces para siempre, porque la muerte es como una cámara instantánea, como te toma, ahí permaneces. Estás en una obra de misericordia, ahí permaneces para siempre. Estás en un pecado grave, ahí permaneces para siempre, punto. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces Él supera a muchos en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué supera a muchos? Porque la santidad tiene graduación, ¿verdad? El que enseñe esto a uno de los más sencillos será el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que enseña a cumplir estas cosas a su semejante será el más grande en el reino de los cielos. Entonces la santidad tiene una graduación. ¿Qué es eso? Es la plenitud del gozo, de la visión beatífica. Esto es de la contemplación de nuestro Dios. Eso es. Y en orden a eso, el alma se satisface, se hincha, se harta de Dios. Hartar no en el sentido negativo. Ya me tienes harta, en el sentido negativo. No, hartarse de llenarse. Full. Como nuestra Madre María Santísima, la llena de gracia, la derramante llena de gracia. Y eso es importante, la salvación de las almas. Él tenía eso, ¿verdad? Sus escritos lo dicen. Gálatas estúpidos, ¿cómo es posible que se hayan dejado convencer tan pronto de que hay otro evangelio? No es que haya otro evangelio, es que hay gente ignorante que ha torcido el evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera un ángel del cielo, ¿verdad?, a predicarles un evangelio diferente al que yo les he predicado, sea anatema, sea maldito, punto. Es bien importante esto, su celo por llevar a Cristo a los corazones. ¿Quién va a salvar? A ver, hablo yo de una comunidad. Es que el padre este, y que el padre el otro, y es que cambiaron el padre y este padre esto, yo me largo, yo me voy. Pues vayas. ¿Quién lo va a salvar, el padre o Cristo? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Va a servir a Cristo o va a servir al padre? No es el padre. Va a servir al padre. Este padre no está a la altura de mis expectativas, cambio otro padre. Entonces no es la salvación la que me mueve a mí, es mi vanidad, mi egoísmo, mi soberbia.
ni no me toman en cuenta. Es que a mí ya no me dicen que soy bueno. Ya no hay aplausos. Bravo. No, no va por ahí. El celo por llevar a Cristo a los corazones de los oyentes. ¿Para qué? Para que se enamoren de Él. Para que le alaben, le bendigan, lo conozcan, lo sigan, lo imiten. ¿Verdad? Por eso San Pablo, según 1 Corintios 11:1, llevó a retar a los cristianos de todos los tiempos diciéndoles, ¿qué les dijo? 11, ¿verdad? 11:1. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Así de sencillo. Otra Biblia traduce, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Imítame así como yo imito a Cristo. Ningún otro apóstol, ningún santo en la historia ha dicho esto, ha retado a los cristianos. Siempre imiten a Cristo, imiten a Cristo. A ver, ¿por qué tengo que imitar a Cristo? Si Cristo es la perfección de la santidad, ¿por qué no te puedo imitar a ti? No, pues es que yo todavía vivo en pecado y sigo cometiendo pecados. Pues ya no los cometas, vive en la santidad para yo imitarte a ti. Es más fácil llegar a Cristo si yo te imito a ti. Es más fácil llegar a Cristo si yo imito a San Pablo. Que directamente mirar la santidad del Señor, me voy a sentir más distante, más mínimo, más nada. Se me va a hacer imposible. Imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Si tuviéramos que decirlo en 2 palabras, imitar a nuestra Madre María Santísima y imitar a San Pablo es la vía más corta para conocer a Cristo. Importante esto. Y como consecuencia, San Pablo es una persona pública expuesta a cualquier tipo de criterio. ¿Habrá quien ha hablado mal de él? Pues a lo mejor sí. Los enemigos de Cristo hablan mal de Cristo, ¿cómo no van a hablar mal de él? Los enemigos de Cristo hablan mal de Cristo, ¿cómo no van a hablar mal de la iglesia? Bueno, pero también están otros que hablan bien, ¿verdad? Algunos dicen, algunos títulos, no puse los nombres de los que ponen los títulos, pero veámoslo. Más adelante vienen algunos títulos dados a Cristo. El primero, a Pablo. Algunos títulos dados a Pablo, a Cristo no, a Pablo. Primero, heraldo del rey. Heraldo de Cristo. Heraldo de Cristo. ¿Qué es un heraldo? Pues aquí en la tierra es un trofeo. Es algo muy grande. Aparentemente, el heraldo es un presente. Es un presente. El heraldo es también sinónimo de mensajero, ¿verdad? Acá está el otro más claro. Mensajero del rey. Son títulos dados a San Pablo. Soldado de Dios. Es lo que le iba a decir, un soldado. Soldado de Dios. Ajá. El gran león de Tarso. Ni sabía lo que le esperaba cuando estaba estudiando con Gamaliel. Ni sabía. ¿Verdad? Él se creía acá, ¿verdad? La divina garza. Y cuando se encuentra con Cristo y lo va conociendo, él, como dijo San Juan Bautista, se va sintiendo menos, hasta que llega a negarse a sí mismo, a odiarse a sí mismo, a no amarse a sí mismo. Y en una de las comunidades lo apedrean y lo dan por muerto, ¿verdad? Andando con Esteban, no es cierto, ahorita me acuerdo del nombre. El otro es ciudadano.
Sí, ciudadano del imperio, es otro título. Son libros, todos estos son libros escritos, son obras literarias. Ciudadano del imperio, otro. San Pablo apóstol, otro. Pablo y su evangelio, otro. Pablo apóstol de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Faltan, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pudiéramos poner 20, 30, hay más. Vuelvo al punto, es hablar más de lo mismo. Bástenos 2, 3, 4 ejemplos para, ¿verdad? Ahora bien, como conclusión tenemos el presente curso, que apenas lo vamos empezando. El presente curso asume todas las facetas y se abre a un encuentro personal con Saulo de Tarso. Este curso es un encuentro personal con Saulo de Tarso. Está abierto como un encuentro personal y se abre también a una peregrinación doctrinal, espiritual, a sus huellas, tras las huellas de Cristo. ¿Ok? No sé si tienen algo que comentar. Sí.